Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Valencia y con matrícula A01781-362, y en este video explicaré las diferencias entre una simulación a las respuestas las respuestas teóricas que pudimos obtener en el primer ejercicio. Bueno, aquí como podemos ver, en el primer ejercicio nos piden encontrar las corrientes de la rama utilizando el método de la corriente en lazos. Entonces, lo que primero se utilizó fue dividir esta malla, o más bien este circuito, en dos diferentes lazos, en el lazo A, en el lazo B, bueno, en el lazo de la corriente A, en el lazo de la corriente B. Y bueno, empezamos con el proceso. Desde un punto de vista como subjetivo, se empezó a analizar desde el punto A, el primer lazo de la primera corriente, de la corriente A. Entonces empezamos realmente desde este punto, más bien sería desde el punto C, por ejemplo. Aquí, entonces se empezó con menos 10 voltios, dado que aquí la polaridad está de una manera donde, según la ley de Kirchhoff, nos da menos 10 voltios, más 470 de la corriente I en A, más 220, entre paréntesis, corriente de la corriente del lazo A, menos la corriente del lazo B, es igual a 0. Esta es una forma de expresarlo, dado que aquí no podemos expresar una polaridad definida, ya que existen dos lazos dentro de la misma resistencia. Entonces, no se puede establecer una polaridad definida, así que se utiliza este tipo de como fórmula o ecuación para poder expresar la corriente en esta resistencia. Y bueno, para el lazo de la corriente B, podemos ver que tenemos 820 en IB más 5 voltios, dado que aquí la polaridad está invertida, o bueno, realmente la polaridad no está invertida de esta pila. Lo que pasa, bueno, no pila, sino de esta fuente de voltaje, lo que pasa es que el lazo, o más bien, sí, el lazo está de una manera como invertida, en cambio de la primera. Entonces, por eso, en vez de menos 10, se pone más 5 voltios. Igual, se pone más 220, la corriente en I menos la corriente en A es igual a 0. Y nada más ahí lo que se tiene que utilizar es álgebra para poder resolver este sistema de ecuaciones de dos variables, que sería, la primera variable sería la corriente en A y la corriente en el lazo B. Y haciendo la álgebra sale que la primera respuesta, o sea, la corriente en el lazo A, sale alrededor de 13.9 miliamperes, y la respuesta en la corriente B, o en el lazo B, sería negativo 1.87 miliamperes. Igual, para poder darnos cuenta de las diferencias o similitudes que pueden existir haciendo este proceso a mano o utilizando algún software o simulador, nos podemos dar cuenta que usando Multisim, un software muy completo en el que podemos recrear circuitos muy complejos o muy simples, nos podemos dar cuenta que nos salieron las mismas respuestas para este mismo ejercicio. Se replicó con los mismos valores, donde la fuente de voltaje de la primera sería 10, aquí, de la segunda sería 5, y las resistencias respectivamente serían 470, 820 y 220. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que la primera respuesta nos salió 13.897. Realmente es la misma respuesta que en la primera. Y negativo 1.86 en la segunda, que eso realmente es la segunda. Entonces nos podemos dar cuenta que la diferencia es mínima o realmente casi nula. Y bueno, esto igual depende de la complejidad del circuito, pero nos podemos dar cuenta que no existen tantas similitudes y aún así podemos utilizar este tipo de softwares para poder hacer simulaciones más complejas o más simples dependiendo del circuito, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, espero que tengan un excelente día. Hasta pronto.